El secreto de los Mendoza. La mansión Mendoza se alzaba majestuosa sobre las colinas de Valle Encantado, un lugar donde el poder y el escándalo caminaban de la mano. La familia Mendoza era respetada, temida y también envidiada. Nadie en el pueblo desconocía su nombre, pero muy pocos sabían que tras esos muros de piedra y jardines perfectos se escondía un secreto capaz de destruirlo todo. Don Ernesto Mendoza, patriarca y dueño de vastas tierras, era un hombre de mirada dura, acostumbrado a tener el control de todo y de todos. A su lado, su esposa, doña Margarita, una mujer de apariencias impecables y sonrisa falsa, guardaba con celo las apariencias familiares, como quien protege una joya rota. Eran las 6 de la tarde cuando un coche negro se detuvo frente a la casona. La figura que descendió era delgada, elegante, pero su rostro reflejaba heridas del pasado. Era Luciana Mendoza, la hija que todos creían perdida. Había desaparecido 18 años atrás, cuando apenas tenía 10. La noticia de su regreso corrió por la hacienda como un incendio en campo seco. Los empleados cuchicheaban, los vecinos se estremecían, y dentro de la casa, la tensión era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó Margarita con voz helada al ver entrar a Luciana, vestida de negro y con una carta amarillenta en la mano. Volví por la verdad, madre. Y no me iré sin saberla. Ernesto, rígido como una estatua, intentó disimular la sorpresa. Pero sus ojos traicionaban algo más profundo, miedo. Luciana llevaba consigo una carta escrita por su abuela antes de morir. Una carta que hablaba de traiciones, de hijos ilegítimos y de una noche sangrienta de la que nunca se habló. Tú no eres bienvenida aquí, dijo Margarita, acercándose con pasos firmes. Ya causaste suficiente dolor cuando te fuiste. ¿Cuándo me fui? Luciana rió con ironía. Fui secuestrada. Y ustedes jamás me buscaron. El silencio cayó como una bomba en el salón. Nadie se atrevió a contradecirla. Los ojos de los empleados bajaron al suelo, y Ernesto apretó el puño, tembloroso. Luciana sabía que su regreso no sería fácil. Pero había jurado frente a la tumba de su abuela que desenterraría la verdad, costara lo que costara. Esa noche, mientras la casa dormía, Luciana caminó por los pasillos como un fantasma del pasado. Llegó al ala norte, clausurada desde su desaparición. Forzó la puerta, entró. El olor a polvo y encierro la envolvió. Allí, encontró lo que cambiaría el destino de todos, una vieja fotografía rota, donde aparecía ella, junto a una mujer idéntica. No era un error. No era un truco. Tenía una hermana gemela. Luciana no podía creer lo que veía. Sus manos temblaban mientras sostenía la fotografía medio quemada. Era ella, de niña, pero había algo imposible. A su lado, una niña exactamente igual, con el mismo vestido de encaje, la misma sonrisa. Solo que no recordaba jamás haber tenido una hermana. El corazón le latía con fuerza. Caminó con pasos lentos hacia el viejo tocador de su madre, aún cubierto con una sábana blanca. Retiró la tela y se enfrentó a su reflejo, más pálido que nunca. Colocó la foto frente al espejo. Allí estaban, dos niñas, dos Lucianas. En ese instante, los recuerdos enterrados comenzaron a removerse como lodo tras una tormenta. Imágenes borrosas, risas dobles, una mano tomada de la suya, una voz idéntica a la suya que gritaba su nombre. ¿Podía ser cierto? ¿Acaso le habían borrado a propósito la memoria? ¿Quién era esa niña? ¿Y por qué nadie hablaba de ella? Al día siguiente, la tensión en la casa era insoportable. Ernesto intentaba actuar como si nada hubiera pasado. Margarita, por su parte, evitaba a Luciana con frialdad. Pero ella no pensaba quedarse callada. Durante el desayuno, con los empleados como testigos, colocó la fotografía sobre la mesa principal. ¿Quién es ella?, preguntó en voz alta, con tono desafiante. Ernesto se atragantó con el café. Margarita palideció. No sé de qué hablas, respondió la mujer, sin siquiera mirar la foto. No mientas, gritó Luciana, golpeando la mesa. Tengo recuerdos, madre. Recuerdos enterrados. ¿Qué hicieron conmigo? ¿Y con ella? Ernesto se levantó lentamente, su rostro arrugado por la presión de los años y el peso de la culpa. Caminó hasta la ventana, mirando hacia los viñedos como si buscara allá lejos una excusa que lo salvara. Su nombre era Isabela, dijo por fin, en un susurro apenas audible. El silencio se hizo absoluto. Margarita cerró los ojos y apretó los labios, conteniendo una rabia contenida por años. Tu hermana gemela,
continuó Ernesto, con voz rota. Nacieron la misma noche. Pero solo una debía quedarse. Luciana sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasó con ella? No fue decisión mía, interrumpió Margarita, finalmente. Isabela nació con una condición especial. Los médicos dijeron que no viviría más de un año. Así que decidimos no encariñarnos con ella, y la abandonaron. Gritó Luciana, horrorizada. La dimos en adopción, dijo Ernesto, con un hilo de voz. A una familia que aceptó llevarse a una niña enferma. No volvimos a saber de ella. Creímos que había muerto. Luciana se levantó con furia, con lágrimas de rabia recorriendo su rostro. ¿Y por qué me lo ocultaron? ¿Por qué me borraron esos recuerdos? Porque tú la buscabas en cada rincón, cada día. No podías entender su ausencia. Te rompía el alma. Y nosotros, no podíamos permitirte sufrir más. Fue un médico quien te dio algo para ayudarte a olvidar. Luciana cayó de rodillas. Era demasiada verdad de golpe. Toda su infancia, toda su vida, era una mentira construida con secretos y manipulación. Pero en su interior, algo palpitaba con fuerza. Isabela estaba viva. Lo sentía en la sangre. En la conexión inexplicable que ahora cobraba sentido. La voy a encontrar, dijo, de pie, con determinación en los ojos. Cueste lo que cueste. En ese instante, al otro lado de Valle Encantado, una joven de cabello oscuro y ojos idénticos a los de Luciana se asomaba por la ventana de una casa humilde. En su cuello colgaba un relicario antiguo con una inscripción: Isabela Mendoza, nunca olvides quién eres. La noche había caído sobre Valle Encantado como un manto de sospechas. La mansión Mendoza parecía dormida, pero en su interior, los ecos del pasado mantenían a todos en vilo. Luciana no había podido pegar un ojo. En su escritorio, la fotografía de las gemelas la observaba como un espejo roto del alma. Había comenzado su búsqueda en silencio: registros médicos, adopciones ilegales de hace 18 años, nombres borrados, documentos tachados. Alguien había hecho un gran esfuerzo por ocultar la existencia de Isabela, y sin embargo, ella estaba viva. Lo sentía en su piel. La conexión era real, palpitante, profunda. Mientras tanto, a varios kilómetros, en un barrio popular a las afueras del pueblo, Isabela despertaba en medio de una pesadilla. Soñaba con una niña igual a ella, corriendo entre viñedos, gritando su nombre. Era un sueño recurrente, siempre idéntico, que la perseguía desde pequeña. Su madre adoptiva, doña Rosario, jamás hablaba de su origen. Solo decía que la habían dejado con ella cuando tenía apenas un año, con fiebre alta y una nota en la manta. Su vida vale más lejos de los Mendoza. Protégela. No preguntes. Pero esa noche, Rosario no estaba en casa. Isabela bajó al sótano, impulsada por un presentimiento extraño. Rebuscando entre cajas viejas, encontró una pequeña caja de madera con iniciales grabadas, L.I. Al abrirla, encontró el relicario que ya conocía, y debajo, una carta. Isabela, si lees esto, es porque el destino ya te ha alcanzado. Tienes una hermana, Luciana. Ella no sabe de ti. Los Mendoza destruyeron a mi familia. Y algún día vendrán por ti también. Cuídate de ellos. Sobre todo, cuídate de Margarita. La carta no tenía firma, pero la tinta estaba corrida, como si quien la escribió lo hubiera hecho con lágrimas. Isabela cayó sentada en el suelo, en shock. ¿Hermana? ¿Luciana? ¿Mendoza? ¿Quién soy, de verdad? A la mañana siguiente, Luciana decidió enfrentar al único hombre que podía darle respuestas reales: Gaspar, el mayordomo de la familia por más de 40 años. Lo encontró en el establo, cepillando los caballos como cada día, como si nada hubiera cambiado desde la infancia. Necesito saber la verdad, Gaspar, le dijo, mirándolo directo a los ojos. ¿Tú sabías de Isabela? El hombre bajó la mirada, pero no negó. Yo te llevé a verla cuando eras niña, antes de que la entregaran. Tú lloraste tanto, me rogaste que no la dejáramos. Luciana sintió que el corazón se le rompía un poco más. ¿Y por qué no hiciste nada? Porque no soy más que un sirviente, niña Luciana. Pero siempre recé porque algún día tú la encontraras. Porque, hizo una pausa, ella no murió. Lo sé. Supe que alguien la escondió para protegerla. Y juré jamás decir nada. Hasta ahora, Luciana lo abrazó con fuerza.
Sabía que su lucha recién comenzaba. Pero ya no estaba sola. Tenía a Gaspar, y tenía un propósito. Ese mismo día, Margarita recibía una llamada anónima en su teléfono personal. Una voz disfrazada, pero inconfundible, le habló al oído. La gemela está viva. Y viene por lo que es suyo. Margarita se quedó helada. Miró la foto de familia que decoraba su despacho, ella, Ernesto, y Luciana. La sonrisa perfecta ahora le parecía una burla. No permitiré que una bastarda arruine lo que he construido, dijo en voz baja, mientras abría su caja fuerte. Dentro, guardaba un viejo expediente marcado con letras rojas. Isabela, confidencial, peligrosa. Esa noche, bajo la lluvia, dos destinos comenzaron a acercarse. Luciana, desde la mansión Mendoza, con una verdad recién nacida. Isabela, desde su casa humilde, con una carta que acababa de romperle la vida. Y ambas, sin saberlo aún, estaban siendo observadas desde las sombras, por alguien que no permitiría que el secreto de los Mendoza saliera jamás a la luz. La lluvia no cesaba sobre Valle Encantado. El cielo parecía llorar los pecados enterrados durante décadas. En la mansión Mendoza, Luciana observaba desde su balcón con los ojos perdidos entre los relámpagos. La carta de su abuela, la fotografía de las gemelas y el expediente confidencial que había logrado robar del despacho de su madre formaban un rompecabezas macabro. En la portada del archivo, una frase escrita a mano la estremeció. No permitir que se acerque a Luciana. Inestable. Violenta. Genética impredecible. Luciana se sentó en la cama, con el documento en el regazo. ¿Quién había escrito eso? ¿Su madre? ¿Un médico? ¿Un enemigo? Mientras tanto, en la humilde casa de doña Rosario, Isabela había tomado una decisión. Guardó la carta, el relicario y la foto en su mochila, y abordó el primer bus hacia el pueblo. Ya no podía ignorar lo que llevaba en la sangre, pero no estaba sola. Desde una camioneta negra estacionada en la esquina, un hombre vestido de traje oscuro la observaba con unos binoculares. Hablaba por radio con alguien, objetivo en movimiento. Se dirige al pueblo. ¿Ordenamos el contacto? Una voz femenina respondió con frialdad. Aún no. Esperemos a que llegue con su hermana. Será más fácil eliminarlas juntas. Luciana llegó al archivo municipal esa misma mañana. Había sobornado al archivista con una botella de whisky viejo y un fajo de billetes. Necesitaba saber quién adoptó a Isabela, y por qué nunca fue registrada legalmente. Lo que encontró fue escalofriante, una adopción sin firma oficial. Una niña con fiebre dejada en brazos de una mujer analfabeta, y al final del expediente, un nombre que no esperaba. Dr. Elías Rivas, Instituto de Salud Mental Santa Margarita. Luciana se estremeció. Ese nombre lo había escuchado antes, de niña. Lo recordaba en susurros, en discusiones entre su madre y Ernesto. El doctor Rivas no solo era médico, era el hombre que había diagnosticado a Isabela, y el que le recetó a Luciana las pastillas para olvidar. En la terminal del pueblo, Isabela descendió con paso firme. Su mirada recorría cada rincón, como si intentara descifrar un recuerdo perdido. No conocía el lugar, pero algo dentro de ella le decía que ya había estado allí. Entró a una pequeña cafetería para resguardarse de la lluvia. Y entonces, sin quererlo, la vida la golpeó de frente. Del otro lado del ventanal, una joven caminaba bajo un paraguas blanco. Luciana. Ambas se miraron. El mundo pareció detenerse. Dos pares de ojos idénticos. Dos almas partidas. Dos reflejos del mismo dolor. Isabela salió corriendo al encuentro. Luciana, incrédula, dio un paso atrás. No necesitaban palabras. Solo bastó un susurro. Isabela, Luciana, se abrazaron en medio de la lluvia, con la fuerza de los años perdidos, con lágrimas, temblores y una verdad que ya no podía ocultarse más. La gente las observaba como si fueran fantasmas que se encontraban en otra vida. Creí que estabas muerta, dijo Luciana, entre sollozos. Y yo creí que estaba sola, respondió Isabela. Pero ahora sé que nunca lo estuve. Lo que no sabían era que, desde la misma cafetería, un par de ojos ocultos tras un periódico las observaban atentamente. Un hombre mayor, con rostro envejecido y una cicatriz en la mejilla, marcó un número en su celular y dijo con voz grave: se encontraron. El plan debe adelantarse. Y del otro lado de la línea, Margarita Mendoza respondió con frialdad: entonces que empiece la limpieza. Ya no podemos detener esto, pero podemos controlarlo. Esa noche, en la cima del pueblo, mientras las hermanas compartían sus historias,
Alguien entraba a hurtadillas a la habitación de Luciana en la mansión. Buscaban algo, y al no encontrarlo, dejaron una nota sobre su cama. Solo 3 palabras. Ya las tenemos. La lluvia cesó al amanecer, pero el aire seguía denso, como si anunciara una tormenta mayor. Luciana e Isabela no durmieron. Pasaron la noche conversando en una habitación alquilada, compartiendo historias de dolor, fragmentos de recuerdos, y silencios que decían más que las palabras. Isabela reveló que siempre había sentido que su vida no le pertenecía. Desde niña, su madre adoptiva la protegía como si escaparan de algo, o de alguien. Luciana, por su parte, le habló del expediente marcado como peligrosa, del doctor Elías Rivas, y de la nota que alguien dejó en su cama. Ya las tenemos. Están jugando con nosotras, Isa. Como piezas en un tablero. Entonces llegó el momento de volcar ese tablero. Mientras tanto, en la mansión Mendoza, Margarita caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Ernesto, más apagado que nunca, ya no intervenía. Parecía resignado a que la verdad saliera a la luz. No entiendes, Ernesto, dijo ella con veneno en la voz. Si esas niñas hablan, no solo perdemos el nombre, perdemos todo. Ya lo perdimos el día que decidiste separarlas. Margarita lo abofeteó sin piedad. No por el golpe, sino por lo que sus palabras representaban, culpa. Pero no todo estaba perdido. Había llamado a su contacto de confianza, Elías Rivas. El médico que había manipulado la memoria de Luciana, el mismo que selló el expediente de Isabela como inestable. Doctor, ¿usted sabe lo que hay que hacer?, le dijo Margarita al teléfono. Sí. Y tengo un hombre perfecto para eso, respondió la voz del otro lado. Pero si esto falla, Margarita, no solo tú caerás. Ella colgó sin responder. Estaba dispuesta a todo. Esa tarde, Luciana e Isabela decidieron visitar el Instituto Santa Margarita. Querían confrontar al doctor Rivas, pero antes, tomaron precauciones. Alguien las estaba siguiendo, y no se equivocaban. Un auto negro las seguía desde varias cuadras atrás. Pero lo que no sabían era que dentro del café donde desayunaban, un hombre alto, de barba descuidada y gorra oscura, no les quitaba los ojos de encima. De pronto, al salir del lugar, mientras cruzaban la calle, un auto aceleró hacia ellas. Luciana empujó a Isabela, y ambas cayeron al suelo. El vehículo pasó rozándolas y desapareció en una curva. La gente gritaba. Algunas personas corrieron a ayudar. Pero antes de que alguien pudiera acercarse, el hombre de la gorra llegó hasta ellas. ¿Están bien?, preguntó con voz grave. ¿Quién eres tú?, exigió Luciana. Un amigo de tu abuela. Me llamo Gabriel Duarte. Y si no se van conmigo ahora, no llegarán vivas a esta noche. Isabela dudó, pero algo en su mirada la convenció. Era sincera. Tenía miedo, pero también determinación. Gabriel las ayudó a levantarse y las llevó a su camioneta. Mientras conducía a través de caminos secundarios, les explicó. Su abuela me contrató hace muchos años para protegerlas. Sabía que algo así pasaría. Me entregó documentos, fotos, grabaciones, pruebas de todo lo que Margarita ha hecho. Luciana sintió un nudo en el pecho. ¿Por qué no apareciste antes? Porque juré intervenir solo cuando las dos se reencontraran. Ese era el pacto. Su abuela sabía que solo unidas podrían enfrentar esto. Gabriel se detuvo en una vieja cabaña en las afueras del pueblo. Allí, escondido entre paredes de madera y cajas de seguridad, guardaba lo que podía cambiarlo todo. Un diario de doña Consuelo Mendoza, la abuela de las gemelas, donde narraba con detalles la verdad sobre Margarita, el nacimiento de las gemelas, las amenazas que recibió y la verdadera razón por la cual Isabela fue separada. Pero antes de abrirlo, Gabriel les advirtió. Una vez que lean esto, ya no habrá marcha atrás. Y muchos van a querer que mueran antes de que lo cuenten. Luciana lo miró con los ojos encendidos. Entonces que vengan, porque esta vez, agregó Isabela, las Mendoza no se callan. En un despacho oscuro del Instituto Santa Margarita, el doctor Rivas observaba por la ventana mientras bebía un licor espeso. A su lado, un hombre siniestro, de rostro tatuado, asentía sin hablar. Prepárate, dijo el doctor. Las gemelas están despiertas. Entonces será un placer volverlas a dormir, para siempre. La cabaña estaba en completo silencio. Solo se escuchaba el crujir de la madera vieja y el viento colándose por los bordes de las ventanas. Gabriel Duarte colocó sobre la mesa un viejo cuaderno de tapas de cuero agrietadas. Esto lo escribió doña Consuelo Mendoza, su abuela, dijo mientras lo acariciaba como si fuera un objeto sagrado.
Lo escondió en esta cabaña y me dio instrucciones precisas. Si algún día las dos volvían a encontrarse, debía entregárselos. Luciana e Isabela se miraron. Respiraron hondo. Y Luciana fue la primera en abrirlo. Las primeras páginas hablaban de los inicios del Imperio Mendoza. De cómo Ernesto había heredado las tierras y del matrimonio pactado con Margarita, una joven ambiciosa y fría, hija de un político corrupto. Pero a medida que avanzaban las hojas, la historia se volvía más oscura. Margarita nunca quiso ser madre. Decía que los hijos debilitan a las mujeres. Pero cuando quedó embarazada, cambió de estrategia. Juró que si daba a luz a una niña, sería su arma para controlar el apellido Mendoza, y a Ernesto. El parto fue complicado. No una, sino 2 niñas nacieron esa noche. Idénticas. Pero Margarita solo vio debilidad en eso. Las gemelas solo confunden las cosas, dijo. El médico propuso separarlas. Dijo que una de ellas mostraba una sensibilidad excesiva, que lloraba incluso sin razón. Margarita aprovechó eso para declarar que una era defectuosa. Quise impedirlo. Pero Margarita me amenazó con destruirme, con inventar que yo estaba senil. Me quitó el derecho a verlas. Solo alcancé a tomar una fotografía de ambas antes de que se llevaran a Isabela. Luciana no podía contener las lágrimas. Isabela, en silencio, apretaba los puños con rabia contenida. Isabela no tenía ningún defecto. Solo era sensible. Empática. Sentía el dolor de los demás como propio. Esa fue su enfermedad. Margarita la entregó a un médico para que la desapareciera. Pero Elías Rivas tenía sus propios planes. Experimentó con ella. Le suministró medicamentos. Quería estudiar su mente. No sé hasta dónde llegó. Solo sé que una enfermera me dejó una nota anónima. La niña fue salvada. Está en manos de una mujer humilde. Está viva. Luciana cerró el diario con las manos temblorosas. Todo fue una manipulación, desde nuestro nacimiento. Me usaron como experimento, como si no fuera humana, dijo Isabela, con voz quebrada pero decidida. Margarita, el doctor Rivas, todos sabían. Gabriela sintió con gravedad. Y ahora que saben que están juntas, harán cualquier cosa por destruirlas. Margarita teme perderlo todo. Pero Elías, él es otro monstruo. Y no está solo. Esa noche, en la mansión Mendoza, Ernesto entró al despacho y enfrentó a su esposa. Ya basta, Margarita. Ya no puedo seguir encubriéndote. ¿Vas a traicionarme tú también? Escupió ella, con los ojos ardiendo. Luciana tiene derecho a saber la verdad. Son nuestras hijas. No, gritó ella. Isabela no es nada mío. Nunca lo fue. Ernesto golpeó la mesa con fuerza. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo sí las amaba. A las 2. Pero fui cobarde. Y tú fuiste capaz de vender a tu propia sangre por mantener tu imperio. Margarita lo abofeteó con furia, pero esta vez él no se movió. Si hablas, te hundo, le susurró al oído. No olvides quién tiene las conexiones aquí. Mientras tanto, en la cabaña, Gabriel revisaba las cámaras de seguridad que había instalado afuera. Se detuvo en una imagen. Mierda. Luciana e Isabela se acercaron. En la pantalla, un hombre encapuchado se deslizaba entre los árboles. No venía solo. 2 más lo seguían. Nos encontraron, dijo Gabriel, y rápidamente apagó las luces. Vienen por ustedes. ¿Y qué vamos a hacer? Preguntó Isabela, lista para luchar, resistir. Pero si algo me pasa, escapen por el túnel detrás del armario. Y lleven el diario. Ese cuaderno vale más que todas las tierras Mendoza juntas. Minutos después, un disparo rompió el silencio. Las hermanas se refugiaron bajo el piso de madera. Gabriel tomó su arma y enfrentó a los intrusos. Se oyeron gritos. Pasos. Más disparos. Y luego, silencio. Luciana e Isabela esperaron varios minutos. Cuando subieron, el salón estaba vacío, pero sobre la mesa había sangre. Y en el suelo, el diario, abierto en la última página. Un mensaje escrito a mano, con tinta reciente. Si están leyendo esto, entonces fallé. Sigan. No se detengan. La verdad todavía no ha sido contada del todo. Su abuela tenía otro secreto. Y está enterrado donde nació todo, el viñedo del oeste. ¿Sobrevivió Gabriel? ¿Quiénes eran los hombres que atacaron? ¿Qué otro secreto puede esconderse en los viñedos?
El destino de las gemelas Mendoza apenas comienza a revelarse. La casa Mendoza volvía a quedarse en silencio, ese silencio espeso que solo era interrumpido por el crujir de las maderas viejas y el ulular del viento atravesando los pasillos. María, sentada frente al fuego en la biblioteca, hojeaba una antigua libreta de cuero desgastado que había encontrado escondida detrás de una tabla suelta en el despacho de su abuelo. 25 de septiembre de 1963. Hoy fue enterrado un secreto. Uno que, si algún día ve la luz, destruirá todo lo que hemos construido. La caligrafía era pulcra, con tinta negra desvaída por el tiempo. Era la letra de su abuelo Alfonso Mendoza. Con las manos temblorosas, María siguió leyendo. A medida que avanzaba en las páginas, el pasado empezaba a hablar con más fuerza que nunca, la historia de un hijo ilegítimo, de una mujer campesina a la que habían silenciado, de un trato hecho con el juez del pueblo para mantener el escándalo enterrado. El apellido Mendoza estaba manchado, no por errores humanos, sino por crímenes deliberados. Mientras tanto, en el hospital, Ernesto abría los ojos tras el accidente provocado por la misteriosa desaparición de los frenos de su camioneta. El rostro pálido de su madre, Magdalena, fue lo primero que vio. ¿Quién fue?, preguntó con la voz rota. Magdalena guardó silencio. Ella también había recibido una amenaza anónima esa misma mañana: calla, o tu otro hijo será el siguiente. Por su parte, Daniel había desaparecido. Su celular estaba apagado, su moto abandonada en el borde de un barranco. Los rumores en el pueblo no tardaron en crecer, que había huido, que sabía demasiado, que estaba muerto. Pero María no creía en esas versiones. Daniel era terco, sí, pero valiente. Si había desaparecido, era porque alguien no quería que encontrara lo mismo que ella estaba empezando a descubrir. De regreso en la hacienda, María enfrentó a su abuela, doña Lucrecia. La encontró en su habitación, peinándose frente al antiguo tocador de marfil. Abuela, ¿quién era Emilia Carvajal? La peineta cayó al suelo. Por un momento, el rostro de la matriarca Mendoza se desfiguró por completo, como si la máscara de décadas se resquebrajara con una sola pregunta. Tú no tienes por qué revolver el lodo del pasado, niña. Si lo tengo. Porque ese lodo es el que nos está tragando ahora. Daniel está desaparecido. Ernesto casi muere. Y yo sé que todo esto tiene que ver con lo que ustedes callaron. Lucrecia se levantó lentamente. Su figura delgada pero imponente aún infundía respeto. Emilia era la criada, y también la amante de tu abuelo. De ese amor nació un niño. Pero no podíamos permitir que un bastardo llevara el apellido Mendoza. Hubo un acuerdo. Emilia desapareció. Y el niño fue dado en adopción. ¿Qué hicieron con ella, abuela? ¿La mataron? Claro que no, gritó Lucrecia, con los ojos húmedos. Pero se le pagó para que se fuera lejos. Nunca más supimos de ella. Ni quisimos saber. Era mejor así. María retrocedió, sintiendo que su herencia se volvía un peso insoportable. En su interior, algo le decía que ese niño no desapareció del todo. Que quizás estaba más cerca de lo que todos creían. En ese mismo instante, en un cuarto oscuro y polvoriento, una figura miraba una fotografía vieja de la hacienda Mendoza. En la parte trasera, con letra infantil, se leía: para mi mamá. Volveré cuando sea el momento. Ese momento había llegado. La mañana llegó con un aire pesado sobre el pueblo de Valle Encantado. María sentía que cada paso que daba hacia la verdad la acercaba también a la oscuridad que había protegido a su familia durante décadas. Con el diario de su abuelo Alfonso en la mano, se dirigió al archivo municipal. Allí esperaba encontrar los documentos que probaban la existencia de ese hijo ilegítimo, del cual su abuela había hablado con tanto temor. Horas después, tras hojear papeles amarillentos y registros casi olvidados, encontró un acta de nacimiento sin firma, con el nombre Emiliano Mendoza Carvajal, fechado justo 5 días después del nacimiento de María. Pero el nombre no aparecía en el árbol genealógico familiar. Mientras tanto, en la hacienda, Lucrecia no descansaba. Sabía que alguien indagaba en el pasado, y eso podría destruir lo que ella y su generación habían construido con tanto esfuerzo. Esa misma tarde, María recibió un mensaje anónimo en su celular. Si quieres saber más, ven al viñedo del oeste cuando la luna esté llena. No hagas ruido. El corazón de María se aceleró, pero no dudó. El viñedo del oeste era la propiedad más antigua de los Mendoza, un lugar lleno de leyendas y tragedias. Esa noche, bajo la luz plateada de la luna, María llegó al viñedo.
Caminó entre las hileras de uvas, hasta detenerse frente a un viejo barril cubierto con una lona. Con manos temblorosas, retiró la lona y descubrió una pequeña caja metálica oxidada. Dentro, había cartas, fotografías y un diario que pertenecía a Emilia Carvajal. Mientras leía la primera carta, sus ojos se llenaron de lágrimas. Querida hija, sé que un día encontrarás estas palabras. La verdad que guardo es peligrosa, pero debes conocerla. Tu padre no fue solo un hombre poderoso, sino también un traidor. Me amó en secreto, pero eligió a su familia antes que a nosotros. Si estás leyendo esto, corre, escapa, y no permitas que el apellido Mendoza te consuma como a mí. Un ruido a sus espaldas la hizo girar rápidamente. Dos sombras emergieron de la oscuridad. María supo que estaba en peligro, pero no estaba sola. Una voz firme resonó en la noche. Deténganse. Las sombras vacilaron. Y en la penumbra apareció alguien con un rostro conocido, alguien que había estado observando y protegiendo a María sin que ella lo supiera. La figura que apareció entre las sombras era un hombre de mediana edad, de ojos profundos y expresión seria. Al ver a María, sus labios se curvaron en una sonrisa contenida. No temas, María, dijo con voz firme. Soy Santiago López, amigo de tu padre y guardián de la verdad. María parpadeó sorprendida. Nunca había oído ese nombre. ¿Amigo de mi padre?, preguntó. ¿Entonces sabe todo? ¿Lo que hicieron los Mendoza? Santiago asintió lentamente. Sé más de lo que imaginas. Tu padre me confió muchas cosas antes de morir. Me pidió que cuidara de ti y que, cuando estuvieras lista, te ayudara a descubrir la verdad. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué esperar tanto? Porque la verdad puede ser peligrosa, y los enemigos de tu familia aún están al acecho. Pero el tiempo se acaba. Margarita ha empezado a mover sus piezas para silenciar a quien amenace su poder. María sintió una mezcla de miedo y alivio. Por fin no estaba sola. Santiago, necesito saber todo. ¿Qué pasó con Emilia? ¿Con ese hijo ilegítimo? ¿Y por qué nadie en mi familia quiere hablar de esto? Santiago respiró hondo y comenzó a contar la historia que cambiaría para siempre la vida de María. Emilia fue más que una criada o amante. Fue la mujer que mantuvo viva una esperanza cuando todo parecía perdido. El hijo que tuvo con Alfonso Mendoza, tu abuelo, fue separado por órdenes de Lucrecia y Margarita para evitar un escándalo. Ese niño fue entregado a una familia en el norte, pero siempre hubo quienes quisieron borrarlo del mapa. ¿Y qué hay de Daniel?, preguntó María, con el corazón acelerado. Él desapareció hace días. Daniel empezó a investigar por su cuenta, al igual que tú. Se acercó demasiado a la verdad y por eso fue secuestrado. Pero no está solo. Hay quienes trabajan para sacarlo de ahí y protegerlo. Antes de que María pudiera responder, un ruido seco se oyó a lo lejos. Santiago alzó la vista. No tenemos mucho tiempo. Margarita sabe que estamos aquí. Debemos movernos. Tomando el diario de Emilia, Santiago y María se internaron en la oscuridad del viñedo, decididos a luchar contra los fantasmas del pasado y a reclamar la justicia que la familia Mendoza había negado por generaciones. La noche envolvía el viñedo cuando María y Santiago planearon el rescate de Daniel. Sabían que Margarita había ordenado su captura para silenciarlo antes de que revelara más secretos. Pero también sabían que ya no podían retroceder. Con un mapa viejo y algunos contactos de Santiago, trazaron una ruta hacia una vieja casona abandonada en las afueras del pueblo, donde creían que Daniel estaba retenido. Al mismo tiempo, Margarita se encontraba en la mansión, rodeada de sus hombres de confianza, fríamente calculando sus próximos movimientos. No pueden permitir que esos jóvenes nos destruyan, ordenó. Si pierdo el control, perderé todo. En la casona, Daniel estaba amarrado, pero su espíritu seguía firme. Sabía que María vendría por él. En el momento justo, escuchó ruidos afuera, eran ella y Santiago, armados y decididos. La operación fue rápida pero peligrosa. Lograron liberar a Daniel, aunque no sin dificultades. En la huida, uno de los hombres de Margarita apareció, iniciando un enfrentamiento tenso. Con disparos y gritos, lograron escapar hacia el viñedo, pero sabían que Margarita no se detendría hasta acabar con ellos. Una vez a salvo, los tres reunieron fuerzas para planear su próximo paso, revelar la verdad al pueblo y destruir la red de mentiras que había sostenido a la familia Mendoza por décadas. Pero la batalla no era solo externa. Dentro de la mansión, viejas heridas y traiciones comenzaban a aflorar, y nadie estaba a salvo.
La madrugada cubría el viñedo con una neblina densa. María, Daniel y Santiago se refugiaban en una pequeña cabaña, repasando cada detalle para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Pero en la mansión, no todo era tan claro. Margarita sentía que las grietas en su imperio se hacían cada vez más profundas. Para sorpresa de muchos, no estaba sola en sus maquinaciones. En el despacho principal, Ernesto la enfrentaba con una mezcla de frustración y cansancio. «Esto se nos está yendo de las manos, Margarita», dijo con voz grave. «Pero no podemos permitir que destruyan la familia». Ella lo miró con desprecio. «La familia ya está rota. No quedan alianzas, solo supervivencia. Y yo seré la que sobreviva». En ese instante, la puerta se abrió. Una figura elegante y seria apareció. Era Victoria Mendoza, la hermana menor de Ernesto, quien hasta entonces había permanecido oculta en las sombras. «No están preparados para lo que viene», dijo con voz firme. «Pero yo sí». Margarita frunció el ceño. «¿Tú? ¿Desde cuándo estás en esta pelea?» «Desde siempre, aunque nadie lo supiera», respondió Victoria. «He estado recopilando pruebas, contactos, aliados dentro y fuera del pueblo. Es hora de que las verdaderas Mendoza tomen el control. Pero para eso, primero debemos eliminar a quienes han manipulado la familia». Ernesto parecía dividido, pero algo en la determinación de su hermana lo hizo callar. Mientras tanto, en la cabaña, María recibió una llamada inesperada. Era Victoria. «Si quieres sobrevivir, necesitas aliados. Yo puedo ser esa aliada. Pero solo si confías en mí». María miró a Daniel y Santiago, conscientes de que la batalla no solo era contra Margarita, sino contra el legado oscuro que la familia había cultivado. La guerra por la verdad apenas comenzaba, y en el corazón de los Mendoza, las traiciones eran la moneda más valiosa. El sol comenzaba a asomar en el horizonte cuando María, Daniel y Santiago llegaron a la antigua casa de Victoria Mendoza, ubicada en las afueras del pueblo, rodeada por un espeso bosque que la mantenía oculta del resto del mundo. Victoria los recibió con una mezcla de calma y determinación. Su mirada, fuerte y serena, no dejaba lugar a dudas, estaba lista para luchar. «Antes que nada», dijo, «deben saber por qué he permanecido en las sombras todo este tiempo». Victoria se sentó y comenzó a relatar su historia. Había sido la única Mendoza que se rebeló contra las oscuras decisiones de Margarita y Lucrecia. Mientras todos protegían la apariencia, ella buscaba la verdad. Reunió pruebas, documentos y testimonios que pudieran derribar a quienes habían corrompido el apellido. «He esperado el momento adecuado», continuó. «Y ese momento es ahora. Pero necesito que confíen en mí». María asintió con firmeza. «Estamos dispuestos. Necesitamos toda la ayuda posible». Victoria les entregó una carpeta con nombres, fechas y lugares, la red oculta de Margarita, sus cómplices, y las pruebas que podrían llevarla a la cárcel. «Pero hay algo más», añadió Victoria. «Margarita no está sola. Tiene aliados incluso dentro del pueblo, personas con mucho poder que harán todo para detenernos». Santiago frunció el ceño. «Entonces debemos movernos rápido. Pero también con cuidado». Mientras planificaban su próxima jugada, una sombra se deslizó silenciosamente por la ventana abierta. Alguien los había estado escuchando. Cuando la puerta de la casa se cerró tras ellos, nadie notó la figura que desaparecía entre los árboles, con un mensaje claro: «Esto apenas comienza». La estrategia estaba en marcha. María, Victoria, Daniel y Santiago trabajaban sin descanso para recolectar pruebas y exponer a Margarita y sus cómplices. Habían logrado infiltrarse en la mansión para obtener documentos comprometedores, y con la ayuda de algunos aliados dentro del pueblo, organizaron una reunión secreta para presentar sus hallazgos. Pero el enemigo también se movía. Desde las sombras, alguien cercano a ellos jugaba doble. Una mano invisible filtraba información a Margarita, quien se preparaba para un contraataque despiadado. Durante una reunión en la cabaña, María sintió que algo no encajaba. Había miradas esquivas, secretos entre sus aliados. Una noche, descubrió que Santiago Duarte había tenido encuentros secretos con uno de los hombres de Margarita. «¿Por qué?», le exigió en un enfrentamiento tenso. Santiago bajó la mirada, y con voz quebrada confesó: «Fue un error. Quise protegerlos. Pero ya no puedo seguir así. Estoy atrapado». La traición golpeó con fuerza, pero la lucha por la verdad continuaba. María sabía que debían ser más fuertes y cuidadosos que nunca. Mientras tanto, Margarita reunía a sus seguidores en la mansión, lista para asestar el golpe final. La guerra por el apellido Mendoza estaba en su punto más álgido,
y nadie sabía quién saldría victorioso. La tensión estaba al máximo. María, con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidió que era momento de actuar. No podían permitirse más errores ni traiciones. Convocó a Victoria, Daniel y a un grupo de aliados de confianza para una reunión urgente en la antigua bodega del viñedo. Debemos actuar rápido y juntos, dijo con firmeza. Santiago nos traicionó, pero no podemos dejar que eso nos detenga. Nuestra fuerza está en la verdad y en la unidad. Mientras tanto, Margarita, desde la mansión, ultimaba los detalles para su último movimiento, un plan para desacreditar a María y hacerla pasar por una mentirosa y loca. Pero no contaba con que Victoria, con sus contactos legales y políticos, había preparado un contraataque. La noche de la confrontación, ambos bandos se encontraron en el Tribunal del Pueblo. Documentos, testimonios y grabaciones salieron a la luz, exponiendo años de mentiras y crímenes. Margarita intentó resistir, pero las pruebas eran irrefutables. La gente comenzó a volverse en su contra. En el clímax del juicio, apareció un testigo inesperado, Elías Rivas, quien confesó sus actos y reveló los experimentos que había hecho con Isabela. La caída de Margarita fue inevitable. Cuando el juez leyó la sentencia, la multitud estalló en aplausos. María sintió que una pesada carga se levantaba de sus hombros. La verdad había triunfado, pero sabía que la paz no sería fácil, porque en las sombras, aún quedaban secretos por descubrir. El tribunal estaba en silencio cuando la sentencia fue leída. Margarita Mendoza fue condenada por abuso de poder, manipulación, y los crímenes que durante años habían mantenido ocultos bajo el brillo de la fortuna y el apellido. María, junto a Isabela y Daniel, salió del tribunal con la sensación de que un ciclo había terminado, pero otro apenas comenzaba. La familia Mendoza, aunque desgarrada, ahora tenía la oportunidad de renacer. María decidió reconstruir la hacienda, esta vez abierta a la comunidad, con respeto a la verdad y la justicia como pilares. Victoria se encargó de limpiar el nombre de la familia, trabajando para reparar los daños y recuperar la dignidad perdida. Santiago, después de enfrentar las consecuencias de su traición, encontró un camino hacia la redención ayudando a proteger a las gemelas y a Daniel. Isabela, por fin libre del peso de su pasado, comenzó una nueva vida lejos de las sombras que la persiguieron. En un atardecer dorado, en medio del viñedo que una vez fue escenario de secretos y dolor, María y sus hermanos se reunieron, mirando al horizonte con esperanza, porque la verdad, aunque tardía, siempre libera, y las cenizas del pasado pueden convertirse en semillas para un futuro mejor.